El consejo más repetido en la iglesia es al mismo tiempo el que más almas está matando en silencio. No lo digo para sonar dramático. Lo digo porque miles de cristianos repiten frases que parecen inofensivas, que suenan espirituales, que hasta parecen bíblicas, pero en realidad son veneno disfrazado de sabiduría. Y lo peor, ese veneno no mata de inmediato. Te va secando lentamente, te anestesia, te hace creer que todo está bien, mientras tu fe se pudre por dentro. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces se repite lo mismo en los pasillos de la iglesia? Frases como, tú tranquilo, Dios lo hará todo, o no hace falta que te esfuerces, solo confía, o incluso, no juzgues nada, simplemente fluye. Suena bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Suena reconfortante. Pero ¿qué pasa cuando ese consejo te hace bajar la guardia? ¿Qué pasa cuando esa sabiduría popular te roba la urgencia de vivir en santidad, de luchar contra el pecado, de discernir lo falso de lo verdadero? Lo que pasa es que, sin darte cuenta, terminas desarmado en medio de una guerra espiritual. Y aquí está la trampa. El diablo no necesita que abandones la iglesia, solo necesita que creas un consejo equivocado. Porque si logras abrazar una mentira como si fuera verdad, ya no hará falta que él te ataque con fuerza. Tú mismo caminarás hacia tu ruina convencido de que todo va bien. ¿Lo ves? No estamos hablando de pecados escandalosos, ni de herejías obvias. Estamos hablando de un enemigo que se disfraza de consejero, que pone palabras suaves en labios de hermanos, líderes e incluso pastores, hasta que se convierte en un eco constante dentro de la iglesia. Y entonces sucede lo más peligroso. Ya nadie lo cuestiona. Se normaliza, se repite, se aplaude, y mientras todos sonríen, la destrucción avanza. ¿Sabes cuál es el poder de un consejo? Un consejo mal dado puede marcar una vida entera. Puede definir decisiones, hábitos, actitudes. Puede apagar un fuego que Dios encendió en tu interior. Puede hacerte conformar con una fe mediocre. Puede empujarte a creer que todo esfuerzo es legalismo, que toda corrección es juicio, que toda disciplina es fanatismo. Y cuando aceptas eso, ya no necesitas un enemigo afuera. El enemigo ya está dentro de ti. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos creyentes parecen llenos de fe los domingos, pero están destruidos por dentro el lunes? ¿Cuántos siguen el mismo consejo vacío una y otra vez y no entienden por qué sus vidas no cambian, por qué su fuego se apagó, por qué sus oraciones no mueven nada? ¿No será que ese consejo mortal es la raíz? La pregunta no es si has escuchado ese consejo. La pregunta es, ¿ya lo has creído? Porque si lo has creído sin darte cuenta, podrías estar caminando directo hacia la trampa más silenciosa de todas, una fe que parece viva, pero que en realidad ya está muerta. Antes de continuar, haz clic en suscribirte y activa la campanita. Este canal no es para tibios ni para quienes buscan consuelo fácil. Aquí exponemos la verdad que pocos se atreven a decir y revelamos los engaños disfrazados de consejos cristianos que destruyen vidas en silencio. Si quieres dejar de repetir errores sin darte cuenta, este es tu lugar. No pierdas la oportunidad de aprender a discernir, actuar y proteger tu fe. Ahora volvamos al corazón del asunto. Ese consejo mortal que se repite una y otra vez. No importa si suena bonito, si lo dice un líder querido o si todos parecen aceptarlo. Lo que importa es su efecto. Y su efecto es devastador. Cuando se nos dice que Dios lo hará todo por ti, o que solo confía y no te esfuerces demasiado, lo que parece tranquilidad puede convertirse en resignación. En vez de luchar, crecemos pasivos. En vez de corregir hábitos dañinos, aceptamos la mediocridad espiritual. En vez de discernir, nos dejamos llevar por emociones y palabras bonitas. Ese consejo nos adormece. Nos hace creer que avanzar en la fe es opcional, que la disciplina no importa, que el esfuerzo es pecado. Y mientras lo aceptamos, algo sutil pero poderoso ocurre. El enemigo trabaja con libertad dentro de nuestras decisiones. Ya no necesita tentarnos con pecados evidentes. Nosotros mismos creamos el escenario perfecto para nuestra caída, porque quien repite un consejo vacío sin cuestionarlo, sin contrastarlo con la palabra, está poniendo su vida espiritual en manos de la mentira. Otro punto crítico es la facilidad con que se normaliza.
Cuando todos en la iglesia repiten lo mismo, nadie lo discute. Se convierte en tradición, en mantra, en un dogma social que nadie se atreve a desafiar. Pero el problema no es la repetición, es la falta de discernimiento. Es aceptar algo que parece espiritual, sin verificar si honra a Dios, transforma vidas o produce fruto. Este consejo mortal genera una ilusión peligrosa, la sensación de que todo va bien mientras lo importante se desvanece. Muchos cristianos se sienten espirituales solo por asistir a eventos, leer versículos sueltos o repetir palabras que no comprenden. Pero su corazón está estancado, su fe es superficial y su vida espiritual silenciosamente se deteriora. Es aquí donde entra la responsabilidad personal. No basta con señalar a los demás. Cada creyente debe evaluar lo que acepta como verdad. Cada uno debe confrontar si su vida refleja obediencia, santidad y fruto, o si está viviendo bajo el efecto adormecedor de consejos que parecen buenos pero matan lentamente. La pregunta que debes hacerte es brutal. ¿He repetido yo también este consejo mortal sin cuestionarlo? ¿He permitido que palabras bonitas sustituyan la acción y la transformación? ¿Estoy viviendo mi fe o solo aparentando que lo hago? La respuesta determinará si tu camino continúa hacia la vida verdadera o hacia la ilusión peligrosa de un consejo que destruye sin hacer ruido. Despertar requiere valentía. Requiere mirar la realidad sin filtros, sin miedo a confrontar lo que creemos correcto. Porque mientras aplaudimos lo aceptado por todos, podemos estar aplaudiendo nuestra propia caída. Y el precio de ignorarlo es demasiado alto. Los efectos de este consejo no se ven de inmediato, pero son devastadores. Comienzan en lo pequeño. Una decisión aquí, un hábito allí, una excusa para no confrontar el pecado. Y poco a poco, sin que nadie lo note, el terreno espiritual se vuelve estéril. Las oraciones pierden fuerza. La adoración se convierte en rutina y la pasión por la palabra desaparece. Lo que parecía un consejo benigno se transforma en un enemigo silencioso que carcome la fe desde adentro. Muchos creyentes creen que porque asisten a la iglesia, leen versículos y participan en eventos, están bien espiritualmente. Pero lo que no ven es que su fe se ha vuelto superficial. Repetir un consejo sin discernimiento crea comodidad espiritual. La comodidad a su vez genera tibieza, y la tibieza abre la puerta a la apatía, a la indiferencia y finalmente al fracaso espiritual. Otro efecto silencioso es la dependencia. Cuando alguien acepta que Dios lo hará todo, sin involucrarse activamente en su proceso de crecimiento, se convierte en un espectador de su propia vida espiritual. Confunde la fe con pasividad. Cree que orar sin acción, asistir sin cambio, escuchar sin aplicar es suficiente, y mientras más se acostumbra a esto, más lejos se encuentra de la verdadera transformación que Dios desea. A nivel comunitario, el consejo mortal también destruye. Iglesias enteras pueden caer en una falsa sensación de espiritualidad. La repetición constante de palabras vacías crea una cultura de aprobación superficial. Todos asienten, todos sonríen, pero nadie confronta el pecado. Nadie busca santidad y nadie exige fruto. La congregación se convierte en un escenario donde se celebra la apariencia, no la verdad. Los líderes también caen en la trampa. Al repetir este consejo por miedo a confrontar, por deseo de aceptación o por comodidad, perpetúan la destrucción. La fidelidad a la palabra se sacrifica en el altar de la popularidad y la emoción momentánea. Y lo más peligroso, nadie cuestiona el consejo, nadie lo revisa. Todos lo aceptan como sabiduría espiritual. El consejo mortal es como una sombra. Parece inofensivo, pero cubre todo. Las decisiones importantes se toman bajo su influencia. Los hábitos espirituales se moldean a su medida y la fe se adapta a su ritmo. Sin percibirlo, los creyentes construyen su vida espiritual sobre arena en lugar de roca. Por eso es urgente despertar. Es necesario identificar cuando un consejo, aunque repetido y aceptado, no honra a Dios ni produce fruto. Es vital confrontarlo, no por rebeldía, sino por amor a la verdad y a nuestra propia alma. Cada creyente debe preguntarse, ¿he permitido que palabras cómodas guíen mis decisiones espirituales? ¿He confundido la emoción con la obediencia?
¿Estoy creciendo en santidad o solo aparentando que lo hago? Responder estas preguntas con honestidad puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es el único camino para liberarse de la trampa silenciosa que este consejo representa. Mientras no despertemos, seguiremos aplaudiendo lo que nos destruye, creyendo que estamos seguros, mientras nuestro corazón y nuestra fe se marchitan en secreto. Identificar el consejo que destruye en silencio no es tan fácil como parece. Muchas veces está disfrazado de espiritualidad, de sabiduría bíblica o de experiencia pastoral. Su fuerza radica en su apariencia inofensiva. Todos lo aceptan, todos lo repiten, y pocos se atreven a cuestionarlo. Pero si aprendes a leer más allá de las palabras, notarás los signos que delatan su verdadero efecto. Primero, presta atención a cómo te hace sentir después de escucharlo. Un consejo verdadero edifica, desafía y fortalece tu fe. Te impulsa a crecer, te motiva a confrontar el pecado y te mueve hacia la acción. Si en cambio te genera comodidad, justifica tu pasividad o apaga tu urgencia por vivir en santidad, entonces es probable que estés frente a un consejo mortal. La emoción momentánea no reemplaza la transformación real. Segundo, observa el fruto que produce. La verdadera sabiduría espiritual genera cambio, hábitos corregidos, decisiones alineadas con la palabra, relaciones restauradas, oración efectiva, adoración sincera. Si el consejo que repites solo provoca apariencia, rutina, excusas o mediocridad, estás alimentando un veneno disfrazado de guía. El fruto es la prueba tangible de la verdad. Tercero, evalúa la autoridad que respalda el consejo. Incluso cuando proviene de un líder reconocido o de la tradición de la iglesia, eso no lo hace infalible. La verdad no depende de la popularidad, ni de la repetición. Depende de su conformidad con la palabra de Dios. Nunca aceptes una enseñanza porque todos lo dicen o porque suena espiritual. Discierne con cuidado. Cuarto, observa la reacción colectiva. Cuando todos aplauden sin cuestionar, cuando nadie confronta dudas ni busca profundidad, ahí también hay alerta. La aprobación masiva no siempre indica verdad. Muchas veces, la mayoría puede estar equivocada y seguir ciegamente un camino que destruye lentamente su fe. Y quinto, revisa tu corazón. Pregúntate si estás dispuesto a hacer lo que Dios pide, aunque implique esfuerzo, sacrificio o incomodidad. Si aceptas palabras que suenan cómodas y justifican tu mediocridad, estás permitiendo que un consejo mortal gobierne tu vida espiritual. El primer paso para liberarte de esta trampa silenciosa es reconocer la existencia del peligro. Luego viene la acción, confrontar la enseñanza con la palabra, buscar discernimiento, rodearte de hermanos que realmente busquen la verdad y comprometerte con un crecimiento que no dependa de emociones ni de consejos fáciles. No subestimes el poder de un consejo repetido. Su influencia es silenciosa, pero efectiva. Puede determinar tu destino espiritual mucho más rápido que un pecado evidente. Por eso, cada decisión cuenta. Cada pensamiento debe alinearse con la verdad y cada hábito debe ser revisado a la luz de la palabra. Despertar significa dejar de repetir lo que todos aceptan sin cuestionar. Significa resistir la comodidad. Significa asumir responsabilidad por tu propia fe. Solo así podrás detener la destrucción silenciosa que este consejo provoca y empezar a caminar en libertad, poder y obediencia real. El camino no es fácil, pero es el único que conduce a una vida espiritual genuina. Porque mientras otros celebran la ilusión, tú puedes ser el creyente que camina firme en la verdad, evitando la caída que tantos aceptan sin ver. Los efectos de este consejo mortal no se limitan a lo personal. También afectan la comunidad, la iglesia e incluso la manera en que los creyentes toman decisiones cotidianas. Un consejo repetido sin discernimiento no solo apaga la pasión individual, sino que crea una cultura silenciosa de mediocridad espiritual. Observa los primeros signos: decisiones postergadas, fe superficial, oración mecánica,
adoración sin entrega, compromiso limitado. Todo esto parece pequeño, insignificante, pero son síntomas claros de que un consejo equivocado está guiando vidas sin que nadie lo note. Lo que comienza como comodidad espiritual termina en apatía, indiferencia y confusión sobre lo que significa seguir a Cristo de verdad. En la comunidad, el consejo mortal se manifiesta de otras maneras. Personas que justifican el pecado, que buscan la aceptación humana por encima de la obediencia, que confunden emociones con fe. Iglesias enteras pueden aplaudir experiencias espectaculares mientras ignoran la necesidad de santidad, de disciplina y de fruto real. Lo que se repite se normaliza, y lo normalizado se convierte en estándar, aunque esté alejando a los creyentes de la vida abundante que Dios promete. Las decisiones diarias también son afectadas. Cada consejo que aceptas sin cuestionar moldea tu vida. Cómo enfrentas problemas, cómo inviertes tu tiempo, qué hábitos cultivas, cómo reaccionas ante la tentación y cómo sirves a Dios. Un consejo mortal guía estas decisiones hacia la inercia, hacia la resignación y hacia la ilusión de que todo está bien, mientras tu fe se debilita silenciosamente. Muchos líderes caen en esta trampa sin darse cuenta. Repetir consejos cómodos, aprobados por la mayoría, puede parecer sabio y seguro, pero en realidad perpetúa la destrucción. La popularidad reemplaza la fidelidad a la palabra, y lo que se enseña se convierte en un eco que confunde a toda la congregación. Así, la mentira se disfraza de espiritualidad y se multiplica sin oposición. Pero también hay señales de alerta que puedes identificar y usar como defensa. Primero, la incomodidad que sientes cuando algo no cuadra. La inquietud del espíritu no debe ser ignorada. Segundo, la ausencia de fruto. Si tu vida no muestra cambios reales, si tu fe no impacta tu conducta, estás bajo la influencia de un consejo equivocado. Tercero, la resistencia a la corrección. Si rechazas la verdad porque contradice lo que siempre escuchaste, estás ciego al peligro. Reconocer estos signos es vital. Es el primer paso para liberarte. Cada vez que aceptas sin discernir, cada vez que repites palabras cómodas, alimentas el ciclo silencioso de destrucción. Pero cada vez que confrontas la mentira, buscas la verdad y actúas con obediencia, rompes ese ciclo y empiezas a caminar hacia una vida espiritual auténtica. El llamado es urgente. Observa, evalúa y decide. La mediocridad no es neutral. Es un camino silencioso hacia la ruina. La fe que no desafía, que no cuestiona, que no busca fruto, es la fe que el consejo mortal destruye primero. Cada creyente tiene la responsabilidad de no solo escuchar, sino examinar, discernir y actuar. Porque mientras otros repiten palabras vacías, tú puedes ser el que camina en la verdad, el que rompe con la inercia, el que transforma su vida y la comunidad que lo rodea. El consejo mortal puede ser repetido, pero su poder termina cuando el creyente despierta y decide vivir con integridad, fe y obediencia real. Ahora que identificaste el consejo mortal y reconoces sus efectos silenciosos, es momento de aprender a resistirlo y proteger tu vida espiritual. No se trata solo de advertencias, se trata de acción, de medidas concretas para no caer en la trampa que destruye lentamente. Primero, discierne con la palabra de Dios. Todo consejo, por más convincente que parezca, debe pasar por el filtro de la Biblia. ¿Es fiel a la enseñanza de Cristo? Produce fruto real en la vida de los creyentes. La palabra no falla, y su verdad es tu defensa más fuerte contra la influencia de consejos destructivos. No aceptes nada solo porque suena espiritual o porque todos lo repiten. Exige que cada enseñanza se alinee con la Escritura. Segundo, evalúa tu entorno espiritual. Rodéate de hermanos maduros que no teman confrontarte con la verdad. Busca líderes que prioricen la fidelidad sobre la popularidad y que estén dispuestos a corregir con amor y firmeza. La influencia correcta puede ser un escudo poderoso contra la pasividad y la mediocridad que el consejo mortal genera. Tercero, pon en práctica la obediencia activa.
No basta con conocer la verdad, hay que aplicarla. Cada acción que tomas, cada hábito que cultivas y cada decisión que enfrentas debe reflejar tu compromiso con la santidad y con el crecimiento espiritual. Resistir consejos destructivos requiere valentía. Implica decir no a la comodidad, a la rutina, a la aprobación humana y decir sí a la verdad y a la disciplina. Cuarto, mantente alerta y cuestiona constantemente. La complacencia es la aliada del consejo mortal. Haz preguntas, busca entender. Compara lo que escuchas con la palabra y con el fruto observable. No temas discrepar cuando algo no coincide con la verdad de Dios. La fe auténtica no teme el cuestionamiento. Lo abraza como medio de madurez y discernimiento. Quinto, cultiva un corazón sensible al Espíritu. La oración constante y la comunión sincera con Dios son armas poderosas. Cuando escuchas la voz del Espíritu, puedes distinguir entre lo que es edificante y lo que es venenoso. Un creyente que ora y escucha activamente tiene menos probabilidades de ser engañado por palabras cómodas o consejos que destruyen lentamente. Además, es crucial tomar responsabilidad personal. No delegues tu crecimiento espiritual a otros, ni confíes ciegamente en la repetición de frases hechas. Reconoce que cada decisión, cada consejo aceptado o rechazado, influye directamente en tu vida y en la de quienes te rodean. La libertad de no caer en la trampa está en tus manos, pero requiere vigilancia y valentía diaria. Por último, actúa con consistencia. Resistir un consejo mortal no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día representa una oportunidad de reafirmar tu compromiso, de revisar tus hábitos, de fortalecer tu discernimiento y de aplicar la verdad. La constancia en la obediencia transforma la fe superficial en un carácter sólido y resistente a la destrucción silenciosa. Recuerda, el enemigo no necesita atacar directamente si logra que aceptes consejos equivocados. Tu acción, tu discernimiento y tu obediencia son tu mejor defensa. Cada medida que tomas para resistir fortalece tu vida espiritual y protege tu corazón de ser destruido lentamente. Si aplicas estos principios con decisión, no solo te liberas a ti mismo, sino que también te conviertes en un ejemplo vivo para otros creyentes atrapados en la ilusión del consejo cómodo. La diferencia entre la mediocridad y la verdadera transformación comienza con cada paso consciente que tomes hacia la obediencia y la verdad. Ahora toca mirar hacia quienes, consciente o inconscientemente, propagan este consejo mortal. No se trata siempre de malicia. Muchas veces se trata de ignorancia, comodidad o miedo a la confrontación. Líderes, pastores, maestros y miembros de la congregación repiten frases que parecen espirituales, porque son aceptadas socialmente, porque todos las dicen o porque siempre se han enseñado así. Pero la consecuencia de repetir sin discernir es devastadora. Destruye vidas y apaga la llama del verdadero avivamiento. Algunos líderes buscan aprobación, temor al conflicto o simplemente seguir la tradición. Prefieren un mensaje cómodo que mantenga la paz aparente y la asistencia llena de sonrisas y aplausos. Lo que ignoran es que al dar un consejo vacío, están sembrando mediocridad y desilusión. Lo que aplauden los feligreses como sabiduría puede ser exactamente lo que los mantiene lejos de Dios, convirtiéndose en un arma silenciosa de destrucción. Otros, sin malicia, repiten lo que escucharon de sus propios líderes sin comprobar si produce fruto, sin analizar si honra a Dios. La repetición crea normalidad, y la normalidad disfraza la destrucción. Así, un consejo peligroso puede viajar de generación en generación, multiplicándose y siendo aceptado como espiritual o sabio, cuando en realidad es mortal. El impacto colectivo es claro. Congregaciones enteras pueden sentirse espiritualmente vivas mientras en realidad están estancadas. La iglesia se convierte en un escenario de emoción sin transformación. Los miembros aplauden experiencias superficiales, celebran consejos cómodos y creen que todo va bien, mientras el fruto de la obediencia, la santidad y la madurez espiritual se desvanece. Las decisiones diarias de los creyentes también son afectadas por este consejo. La falta de acción,
La aceptación pasiva de la mediocridad y la confusión espiritual se multiplican. Lo que comenzó como un consejo aparentemente inofensivo se convierte en una corriente que arrastra a muchos hacia la tibieza, la apatía y la resignación. Por eso es urgente reconocer quiénes lo propagan y cómo lo hacen. No se trata de señalar culpables sin fundamento, sino de entender la dinámica. El consejo se repite, se valida socialmente, se naturaliza, y así se convierte en un arma silenciosa que destruye lentamente a quienes lo aceptan. La Iglesia necesita despertar. No basta con emociones, apariencias o palabras bonitas. Se requiere discernimiento, valentía para cuestionar, compromiso con la palabra y disposición para actuar. Cada creyente que se libera del consejo mortal fortalece su vida espiritual y ayuda a proteger a otros, rompiendo la cadena de destrucción silenciosa. Este es un llamado a la acción colectiva. No permitas que la comodidad espiritual dicte la cultura de tu iglesia. Busca la verdad. Cuestiona lo que no produce fruto. Desafía lo que es superficial y abraza la obediencia activa. La diferencia entre una iglesia viva y una comunidad atrapada en la ilusión radica en cada decisión consciente que tomes para resistir el consejo mortal. Porque mientras muchos celebran palabras cómodas y consejos vacíos, tú puedes ser el creyente que camina firme en la verdad, marcando la diferencia en su vida y en su comunidad, y rompiendo la cadena de destrucción silenciosa que tantos aceptan sin ver. Ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Ya no hay espacio para la comodidad, ni para repetir consejos que destruyen silenciosamente. La Iglesia de Cristo enfrenta una encrucijada, y cada creyente tiene la responsabilidad de decidir, seguir la corriente de mediocridad que otros aplauden o levantarse y caminar en la verdad con valentía. Imagina por un momento una iglesia despierta, un remanente de creyentes que se niega a aceptar consejos cómodos, que confronta la tibieza, que busca la santidad y el fruto verdadero. Un pueblo que no teme romper con la tradición vacía, que desafía la ilusión de la espiritualidad superficial y que se levanta para ser luz en medio de la oscuridad. Esa iglesia no es utopía. Dios la desea y la puede levantar hoy mismo, empezando contigo. Pero la transformación requiere decisión y sacrificio. Requiere abandonar la pasividad, enfrentar la comodidad y resistir la presión de lo socialmente aceptado. Requiere un corazón dispuesto a confrontar la verdad aunque duela, a dejar atrás la ilusión de la fe sin acción y a asumir la responsabilidad de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El enemigo no necesita destruirte con fuerza si logra que aceptes consejos falsos. Si crees que todo está bien solo por repetir frases vacías o seguir la tradición, él ya ganó. La trampa más peligrosa no es la caída visible, sino la muerte silenciosa de la fe, la pérdida de discernimiento, la normalización de la mediocridad y la tibieza. Cada consejo que no es probado, cada hábito que no es confrontado, cada decisión que no busca santidad es un terreno fértil para la destrucción. Pero la buena noticia es que hay esperanza. Siempre hay una salida para quien decide actuar. Cada creyente que elige discernir, confrontar y obedecer la verdad de Dios, rompe la cadena de engaño. Cada acción consciente, cada decisión de resistir la comodidad espiritual, cada hábito transformado es un paso hacia la libertad y la restauración. No estás solo. Hay un ejército invisible de creyentes despiertos, orando, buscando la verdad y luchando contra la mediocridad. Unirse a ellos significa rodearse de influencia correcta, recibir guía verdadera y fortalecer tu corazón para no caer en la trampa silenciosa del consejo mortal. Hoy tienes la oportunidad de decidir. ¿Quieres ser un espectador más de la destrucción, celebrando lo que te destruye? ¿O quieres ser protagonista de la transformación? ¿Aceptarás la ilusión o abrazarás la verdad que libera? Tu elección definirá no solo tu destino espiritual, sino también el impacto que tendrás en tu familia, tu iglesia y tu comunidad. Haz un compromiso ahora. Discernir siempre, obedecer la palabra, confrontar la mediocridad y actuar con valentía. Rechaza los consejos que apagan tu fe, rompe con la tibieza y busca la santidad que transforma vidas.
Porque Dios no quiere un pueblo que aplauda su propia caída. Quiere un ejército de creyentes despiertos, valientes y obedientes, capaces de encender fuego donde otros solo ven humo. El verdadero avivamiento comienza contigo. No lo dejes para mañana. No te conformes con lo cómodo ni con lo aprobado por la multitud. Camina en la verdad. Actúa con valentía, transforma tu vida y la de quienes te rodean. Cada decisión consciente que tomes es un paso fuera de la mediocridad y hacia la libertad que Dios prometió. Recuerda, el consejo más repetido puede ser mortal, pero tu discernimiento y obediencia son armas invencibles. Levántate hoy, rompe la cadena de destrucción silenciosa y sé luz en medio de la oscuridad.